Hola, bienvenidos al podcast de memes. Hoy vamos a hablar de Portales con Parches, un artista mexicano, y se va a describir ahora el mismo. ¿Cómo estás, Parches? Hola, muy bien, gracias. Pues creo que lo dijiste, un artista mexicano, me da mucho gusto estar aquí por segunda vez, hablando de portales y de magia. Mago también, artista mago, tú también, ¿no? ¿Te consideras un mago? Sí, así es, ¿Te totalmente. sabes esa? No sé si ya la dijimos la vez pasada, la de Alan Moore, seguramente lo mencionamos, de que el arte y la Ajá. magia son lo mismo, la manipulación de símbolos para alterar la conciencia, ¿no? Sí, justo hay mucha relación en eso, en cuanto a cómo el lenguaje construye también eso, ¿no? Realidades. La vez pasada, o sea, bueno, esa cita me gusta mucho. Me quedé pensando cosas desde la vez pasada que qué bueno que tengamos oportunidad de platicarlas, pero respecto a esa cita, como que la diferencia tal vez consiste en que el arte manipula símbolos de maneras que pueden verse o escucharse o tocarse o que son de cierta manera visibles o accesibles, mientras que la magia hace lo mismo, pero de maneras que son invisibles o ocultas, ¿no? Sí, Eso que se pensaba. manifiestan justo como en otras dimensiones, por así decirlo, ¿no? Como no tan obvias, no tan directas. Exacto, no tan directas, ¿no? ¿Y cómo ha sido un año para ti? ¿Cómo ha sido este año para ti, más bien? Ha sido, pues digo, obviamente muy loco, muy desordenado, ¿no? Este, pero en el que también se han abierto muchas posibilidades, o sea, el salirse de lo planeado y de las estructuras que ya tenemos armadas y cuando se colapsan o se fisuran o se abren o se digo, arrancan o lo que sea, pues obviamente abre posibilidades, abre portales precisamente para poder explorar otras dimensiones, ¿no? Tal cual. Y eso ha sido este año para mí. He explorado otras dimensiones, incluso digo, hemos platicado de esto de arte, ¿no? Ajá. Y sí he hecho cosas, pero Si necesitas un consejo, envía un mensaje a Somos. año en ese sentido. Sí ha sido un año para mi proceso creativo, pero no he producido tanta obra o dedicado tantas horas a eso, sino que más bien pues sí, he explorado por otros lados y he realmente como considerado pues, justo otras posibilidades, otras vidas, chances, ¿no? Totalmente. Eso Yo ha sido también un poco. lo he pensado así un poco como si un portal se hubiera abierto o algo así, ¿no? Como posibilidades o ese tipo de analogías que se podría decir. Sí, tal cual. Totalmente. Y te digo, sí, como que cada quien también lo ha abordado de formas diferentes, ¿no? Hay personas que justo han como tomado más análisis durante este tiempo, digamos, y otras como que ha sido más también una combinación de ambas, ¿no? Como análisis y síntesis. Y esto lo digo por la referencia que decías ahorita como de Alan Moore, que, que justo él como que menciona mucho esta frase en latín, que es solve et coagula, ¿no? Que es como eso, como análisis y síntesis. Y él menciona, bueno, he visto entrevistas donde menciona que así aborda su trabajo y también en relación en general, ¿no? La vida y así, como análisis y síntesis, que esa es como la traducción directa de solver coagula. No sé si la pronuncié bien, pero bueno, así se escribe. Está interesante. Que es una Sí, manera como que muy, justo, sí, dilo, perdón. que sí. No, eso, o sea, como que es una manera muy, de hecho, estructurada, ¿no? O sea, análisis y síntesis es un proceso muy, muy de diseño, chance, o de producción justo, y no tanto, o sea, por ejemplo, las estrategias que yo a veces identifico más, es más,
espontáneo, ¿no? No lo diría como análisis y síntesis, sino como estás no haciendo nada o estás como perdiendo el tiempo, parece que estás perdiendo el tiempo, pero todo eso solo te está llevando a un momento en donde es posible un movimiento y lo haces y pasa algo y entonces todo ese tiempo fue el proceso para llegar a eso, ¿no? Pero siento que eso es como casi al revés que análisis y síntesis, en donde ya como que tienes el objeto hacia el futuro y te diriges hacia él, ¿no? Este es más como encuentras el objeto y entonces ves el pasado que tuvo, algo así, ¿no? Wow. Sí, está interesante esa perspectiva también, porque así como dices, esta es como más, lo de Solve at Google es como más estructurada, como más de diseño, así. Y él lo ha mencionado, digo, hace tiempo que no veo una entrevista de ese tipo de Alan Moore, pero lo que menciona es como en relación también a la alquimia, por así decir, esa analogía en relación con el arte, por ejemplo. Pero como que la aproximación que entiendo que tú dices es como más caótica, ¿no? Por así decir. Sí, sí, creo que sí lo diría, más caótica. Y pues Alan Moore también se ve que es súper, le gusta el control, ¿no? O sea, tiene como esta estética maximalista de detalle y obviamente ni siquiera le gustan las interpretaciones de su trabajo porque es demasiado purista de que él quiere como su intención es el trabajo, ¿no? Etcétera. Sí, Entonces, tuvo un tema sí, con tal esta vez. serie que a mí me gustó. No sé si tú la viste, la de Watchmen, la de HBO, que Sí, salió también creo este año. me gustó bastante. Ujú. Y que justo antes de que la publicaran, pues vi artículos y así donde mencionaban que no estaba muy contento él con eso. Sí, pues sí, ya también, sí lleva años ya de despotricar en contra de las adaptaciones. Y digo, en la parte que sí tiene razón, y también creo que es chido hablar de eso en espacios públicos, es en la parte en la que pues él no tiene nada de derecho sobre sus creaciones, ¿no? Y son otros güeyes que están decidiendo como desde sus oficinas, como utilizar y explotar el trabajo de Alan Moore sin que él pueda tener ninguna agencia o decisión al respecto. Entonces yo creo que en el fondo pues eso es lo que le imputa y ahí sí tiene razón, ¿no? Y que además no reciba regalías y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso Sí, es aparte de la magia. pero mucho en relación también con, o yo diría que sí hay cierta relación, me refiero a que, pues en el proceso creativo también pasa eso, ¿no? De que cuando ya creas algo, ya lo que sucede fuera del estudio, por así decirlo, incluso de la mente, y ya cuando tiene contacto con otras personas, y cómo lo interpretan y qué hacen con ello, justo comprarlo, los derechos de autor y así, pues ya eso sale de tu control, ¿no? Y es como que justo eh, el desprendimiento, el desapego que quizás sí es necesario también tener. Sí, sí. No, y es interesante incluso desde antes, ¿no? O sea, porque ya como analizando qué tanto estaba bajo tu control desde un principio, ¿sabes? O sea, como la manera en la que la información nos manipula, ¿no? Como manipula nuestro deseo y nuestras conductas y nuestros, pues finalmente estilos y nuestras decisiones creativas y artísticas también están condicionadas, ¿no? Por toda esa estructura de información. Entonces, pues ya de entrada, o sea, ¿cuál control tenías, no? Y bueno, digo, Sí, entiendo que también por el lado de la magia es este lado de voluntad, exactamente, ¿no? Como de crear o construir esa agencia, como poder decir, esta es la medida de, si no, ujú. chance control, por lo menos agencia o responsabilidad, ¿no? Sobre el mundo, tal cual, ¿no? En lugar de solo Sí, y estar como bajo el flujo de información. me viene a la mente también lo que decía Alistair, de en cuanto a que también es necesario también no fijarse con el resultado, ¿no? Como obsesionarse con un resultado. Creo que fue él o creo que fue este, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Este inglés, qué loco que se me fue. Bueno, creo que sí fue Alistair Crowley, el que dijo que justo no hay que obsesionarse con el resultado, ¿no? Que Austin Osman Spare creo que fue el que también pudo Ah, haberlo ok. dicho, pero eso. Y creo que es una aproximación como más budista, ¿no? Zen, del Exacto, desapego. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es que eso iba a decir del Zen, porque justo me recordó al maestro Dogen, un maestro Zen que dice,
no pienses que te vas a dar cuenta de tu propia iluminación, que es eso mismo, ¿no? Como no, ni siquiera estés buscando el resultado, porque de eso no se trata y eso no importa, ¿no? O sea, como tú solo dedícate al trabajo y ya, ¿no? Y incluso es esa misma, ese koan de si ves al Buda, mátalo, que es como si ves algo claro, que sientes que tienes claridad, no es eso, ¿no? Es un poco también eso. ¿Y cómo luce tu día? O sea, tú te manejas en rutinas y así, a qué horas te despiertas. También eso es importante, ¿no? Pues, Luego, ese tipo de desapego a veces. En lo personal, siempre he sido como mucho de rutinas. No sé qué también puede estar eso. Pero, ¿tu día cómo luce? es muy chido, no, a mí me cuesta trabajo, la verdad, como establecer la rutina y la disciplina fuera de las estructuras, ¿no? O sea, como normalmente si tengo una exposición en 2 meses, bueno, le dedico lo que sé que te necesita y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este año que ha sido justo tan desordenado, he tenido momentos de disciplina y momentos en los que me cuesta mucho trabajo lograrla, pero normalmente me levanto como a las 7, no, digo, me levanto temprano, digo, bueno, yo considero eso temprano, habrá quien no lo considere, este, y estos días lo que sí he hecho en esta cuarentena, que se me hizo buen momento para hacerlo, es leer la Biblia. Estoy leyendo la Biblia por primera vez, ¿Qué versión, entonces, digamos? la Biblia hebrea, Ah, ok, bien. es decir, el Viejo Testamento, o Ujú. la Biblia, o como la conozcan diferentes personas y grupos de personas, la Biblia hebrea. Y y entonces eso hago normalmente en las mañanas, me tomo un té, tomo té matcha, y le dedico un rato a la Biblia. Se me hizo, pues sí, ¿Y nunca la la he tienes leído, bajo ¿no? estructura? La estoy leyendo Porque de hay gente... principio a fin. Ajá, justo. Ajá, o sea, empecé Porque es que desde el también tiene principio. esto de que se puede leer como salteado y así, ¿no? Hay gente que luego es Claro, como lo sí, sí, primero sí, que abre y eso. exacto. Y existen diferentes como métodos, o sea, hay como calendarios, ¿no? O sea, en diferentes tradiciones, es como esta semana toca esta parte de la Biblia y etcétera, etcétera. Pero yo como nunca la he leído y no crecí en ninguna religión como criado en ella ni nada, entonces realmente no tengo mucho pues, como bagaje en ese sentido, en otro sentido sí, pero pero no tengo tanta familiaridad con el material, ¿no? Entonces, como no tengo eso, pues empecé desde el principio, me compré una edición de estudio que viene como anotada con todo, entonces pues ya voy así desde el principio y voy como al final de Segunda de Samuel, que ya son como 8 libros o algo así por ahí. Órale, yo hace rato la leí, pero la versión cristiana, por así decir. La Per- King's James o Perdón, algo así te se llama. congelaste un momento, ¿qué dijiste? Eh, que la he leído antes y Ah, leí una versión que se llama King James. Y claro. justo como que sí, ya olvidé justo la secuencia. Solo me acuerdo como los primeros libros, por así decirlo. Y sí es interesante, ¿no? También cómo funciona eso. O sea, como la narrativa que hay dentro de ahí y justo, pues justo como las narrativas me parece muy interesante, cómo las narrativas construyen portales. Eh, y no sé, hay diferentes versiones, ¿no? Digamos la católica, la hebrea y así. Y al final es como también la misma historia y cómo se ha interpretado y eso ha generado diferentes narrativas, portales. Sí, justo. De hecho, o sea, una de mis partes favoritas es el mero principio, o sea, cuando empieza Génesis, que es la historia de la creación, y se cuenta una vez y después se cuenta otra vez, es decir, se cuenta el orden de la creación, Dios hizo esto y esto y esto y esto, y después otra vez, desde el principio, Dios hizo esto y esto y esto, ¿no? Es lo primerito. Y esas dos versiones son inconsistentes la una con la otra, ¿no? Entonces, desde el principio para mí te está diciendo como, a ver, si vas a leer esto de manera lineal, ¿no? De manera literal, no va a tener sentido. Pero más bien si te fijas en como patrones y en diferencias y en leer como entre versículos y entre líneas, va a emerger otro
significado, ¿no? Otra dimensión de significado, justo. Entonces, justo se me hace muy cabrón cómo eso forma portales, como estas similitudes y diferencias, o sea, como que desde el principio está jugando con eso, y como tú dices, después, pues, diferentes tradiciones, ¿no? O sea, desde diferentes pensadores hasta diferentes tradiciones o culturas por completo que crean, pues sí, tal cual como historias paralelas, universos paralelos, cosmologías paralelas a partir del mismo texto y con sus diferencias y tal, ¿no? Y de cómo pues eso se ha visto reflejado a lo largo de los años, guerras, pues sí, diferentes historias, y la historia mundial pues básicamente está basada en eso, ¿no? Como en las ideologías y los portales que han salido de ahí. Y no solo como de la teología o ideología judio-cristiana, sino pues de todas, ¿no? De cómo las narrativas sí crean eso. Pues es que chance, eso ahorita que dijiste guerra, pensé en hablar también del peligro que es abrir portales, ¿no? O sea, porque abrir portales significa, estás creando una vulnerabilidad en tu estructura de significado, ¿no? Estás abriendo un hoyo tal cual, haciendo un hoyo y se puede meter lo que sea, ¿no? Y es arriesgarte, ¿no? Arriesgar tu identidad incluso, ¿no? O sea, justo como abrir un portal. Y pues sí, y es eso que dices, o sea, las guerras y justo estos intercambios más bien son muy violentos, tienden a ser muy violentos, ¿no? O sea, como que cuando se mete otro mundo de significado en uno, pues sí, pueden ser unos choques muy, tal cual. Creo que la violencia. Y yo creo que justo tiene una relevancia muy interesante actualmente eso, por la cuestión pues del actual exceso de información que hay. Y cómo también está habiendo como estos choques entre narrativas y polaridades y así. Y digo, lo que mencionaba es que anteriormente ha pasado y era pues muy poca la información que había también, en el sentido de pues de que era como un compendio, ¿no? Como un libro con información compresa, comprimida y ya. Pero ahorita como la vastedad que hay, pues me da a pensar y me pregunto, ¿no? ¿Qué va a pasar justo con todas estas narrativas que se están creando, como todas estas historias y las fricciones entre ellas y así? Sí, tal cual, o sea, justo, si los intercambios de información generan violencia, entonces cuando se acelera ese intercambio de información, pues se acelera también la violencia, ¿no? Y va a haber un chingo de, tal cual como dices, violencia. Y la otra que dice, que mencionabas es sobre la polarización, que siento yo que tiene que ver con el mercado, ¿no? O sea, con el mercado en cuanto a los memes incluso, o sea, es decir, el mercado es un mecanismo que hace que cuando tienes una ventaja y usas esa ventaja, ganas mayor ventaja, ¿me explico? Sí. Entonces, eso, pues incrementa la polarización, es decir, cuando tú ya tienes ventaja, ganas más ventaja, más y más, y cuando no tienes ventaja, menos y menos y menos, entonces, pues sí, se polariza. Entonces siento que ese es el otro factor también que está operando ahorita, ¿no? Como la aceleración de ese mercado acelera esa polarización y esos atascados. Pero justo en ese sentido sí, los portales pueden ser una manera de ir en contra de eso, de cierta manera, ¿no? Como romper esta linearidad de un polo al otro para poder ir como de aquí a acá, ¿no? Saltar dimensiones, ¿no? Y ya el crear como otras estructuras en otra dimensión que no sea tan lineal y tan estúpida, ¿no? Como eres de este lado o de este lado, ¿no? Algo así. Sí, y bueno, la relación o la analogía que encuentro ahorita entre ese pasado y el actual, y la actualidad más bien, es pues justo, ¿no? ¿Quién controla las narrativas? Y previamente pues sí fue a través de guerras físicas, ¿no? Digamos en nuestra realidad, que literal pues, hubo muertes y así, y ahorita es como pues una guerra más virtual, tal cual, y que está constantemente, pues hay gente que dice, no, la tercera guerra mundial no va a ser en este plano, digamos, fuera de la pantalla, sino más bien quizás ya está sucediendo con todo este rollo de Cambridge Analytica y así, ¿no?
Sí, o sea, ni siquiera actores humanos, ¿no? Pero ya viste la de Social Dilemma en Netflix. No, no, he escuchado mucho, ¿no? Escuché, por ejemplo, el podcast de Joe Rogan con el autor y pues a lo largo de los años como me he topado justo con mucha Justo. desinformación, ¿no? Ajá, justo, como que son cosas que a lo largo de los años, incluso contigo he platicado de esto, digo, y desde la vez pasada y todo, pero esto es como la versión Netflix, lo cual siempre es como una Claro, fórmula sí, muy también digerible, ¿no? una Pero compresión. está muy interesante y sale mucha gente, pues como ingenieros de Facebook y de Google y etcétera, que dicen, yo a mis hijos no los dejo tocar una pantalla, ¿no? Hasta que tengan 18 años o lo que sea, porque pues eso, o sea, tú estabas hablando, antes se controlaba a través de las guerras, ¿no? Y como imponerse físicamente y ahora pues pues es la tecnología la que está dictando justo esto que estábamos hablando, ¿no? Manipular nuestro deseo, nuestra conducta. Sale este güey, Jaron Lanier, no sé si lo conoces, pero pues es como un güey que era tequi y se volvió como renegado y ya es como medio ludita, pero bueno, lo que dice ese güey es, nosotros pensamos que el producto es nuestra información, ¿no? Y eso ya es como los que según somos críticos, ¿no? Pero eso no es cierto, el producto en realidad es nuestra conducta, o sea, lo que estos güeyes están vendiendo es que nosotros veamos una app, ¿no? Entonces, pues eso ya es como otro nivel porque, ajá, no solo es una como agencia sobre nuestra información que de cierta manera, pues te puedes sentir que no quieres eso, que sí quieres eso, etcétera, etcétera, pero pues tu conducta ya es como un nivel mucho más allá de control, ¿no? Y tal cual como el algoritmo dicta desde nuestro sentido del tiempo, ¿no? De ciclos de tiempo, de ya recogí mi teléfono otra vez, ¿no? 3 veces en una hora o lo que sea, ¿no? O sea, como ese tipo de ciclos ya están muy, 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 muy condicionados y gobernando nuestra conducta, nuestro deseo y la manera en la que podemos concebir y expresar nuestra identidad, ¿no? O sea, desde que Facebook tenga 5 reacciones posibles, que es como, o sea, tú como mi amigo te puedo comunicar una de estas 5 sensaciones y en eso consiste nuestra Ah, ya, amistad, ya, ¿no? entendí. Te refieres a los Entonces, botones tal cual, ¿no? Como sí, tal like cual, o me encanta y todo así. exacto, exacto, estas son las emociones que te puedo Sí, expresar y esa es nuestra amistad, ¿no? Pues muy restrictivo, obviamente, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, creo que ya son mecanismos de control y de imponerse igual muy, muy, muy violentos y que tienen que ver con esta aceleración de la información y que ya no se ven tanto como la guerra que estábamos diciendo, ¿no? Como antes entre los musulmanes y los cristianos, etc. ¿No? sí, y justo sí yo diría que es más como una guerra de voluntades, ¿no? Que ahí es donde se relaciona mucho como con el tema místico, por así decirlo. Sí, tienes toda la razón, sí, 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 de voluntades es muy interesante, o sea, no lo había pensado así, pero sí, justo como la única manera, o bueno, la manera de contrarrestar eso es incrementando nuestra agencia o nuestra voluntad, ¿no? Y sí, Sí, eso es lo que la es fuerza de como el voluntad, proceso ¿no? tal cual. Había también hay un místico armenio que me gusta que se llama Gurdjieff, ¿lo conoces? No, ¿cómo se llama? Lo voy a escribir acá. Se llama G.I. Gurdjieff, se Ajá, escribe Gurdjieff. Gurdjieff. Y ese ok. güey era un místico que una vez, de hecho, hay una historia muy chida de cuando se encontró con Aleister Crowley alguna vez, ¿no? Pero bueno, este güey era otro güey que tenía como su escuela y la chingada. Y hay, de hecho, hay una película muy chida que se llama Meetings with Remarkable Men, que está basada en, en su libro y en su historia. Pero bueno, el chiste es que este güey decía que lo más que una persona puede lograr hacer es llegar a poder hacer, ¿no? O sea, como poder hacer algo, lo que sea, Llegar ¿no? Que a es poder... hacer, ajá, como tener suficiente voluntad para hacer una acción, la que fuera, ¿no? O sea, porque según ese güey estábamos ya como tan condicionados y tan fuera de control que tener ese nivel de voluntad ya era como lo máximo, ¿no? Sí, y me Es imagino que interesante. eso pues fue hace inicios del siglo XX, ¿no? Algo así, por lo que Tal me cual, imagino. sí, ya como 100 años, tal cual. Sí, yo creo que eso es algo, lo platicaba en un podcast que grabé ayer con Dorin Ríos, y es algo que mencionaba, que justo en el futuro yo creo que
digo, en nuestras vidas, en el futuro vamos a pensar, o otras generaciones incluso también, como de, güey, ¿qué pedo con lo que pasó en estas fechas cuando iba, o en estas épocas cuando iba iniciando todo esto de las redes sociales? Como que ahorita sí estamos de cierta forma conscientes, ¿no? De lo fuera de control que está ese asunto, pero yo creo que en perspectiva, justo también va a pasar algo así como esto que dices de Meetings with a Remarkable Man, que es así como ver hacia atrás y pensar en lo mucho que está fuera de control. Sí, yo también Y creo, todo, sí. sí, la poca capacidad de tener una fuerza de voluntad fuerte y eso. Sí, 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 es un muy buen punto y o sea, la pregunta sería como, nuestros hijos, si es que tenemos hijos, ¿van a pasar 4 horas al día enfrente de su teléfono igual que nosotros? Yo pienso que o no, o ya van a ser más esclavos, o sea, ya va a ser como la Matrix, ¿sabes? O, o sea, si queremos como contrarrestar eso, entonces no, así, o sea, más bien, pienso que no es sostenible, a eso voy, pienso que no es sostenible como lo hacemos ahorita, ¿no? Entonces, o va a cambiar radicalmente hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita, en lo personal, veo como que todo indica que solo va a ser hacia más de lo mismo también. O sea, solo se va a acelerar para hacia lo peor, digamos. Claro, Lo veo, polarizado eso lo veo igual, un ¿no? poco O sea, pesimista. a los dos. También podría ser, ¿no? Con muchos luditas y muchos Ajá. como cyborgs, por así decir. Sí, sí, Que son como esos extremos, ¿no? sí. Porque, pues sí, ahorita no hay como, no sé, yo lo que veo el panorama es como que no hay mucho interés en cuanto a restringir o disminuir más bien la adicción que causan, por ejemplo, las redes sociales. Como que al contrario, ¿no? Como que más bien es, lo he leído antes y lo he escuchado, que es como el nuevo petróleo es justo la información, pero podríamos decir como que el nuevo petróleo es la voluntad, ¿no? De las personas Eso está y más poderla vender y interesante, así. ¿no? Justo, pensarlo así. Porque la voluntad, o sea, bueno, sí, o bueno, no sé, yo tal vez no he leído suficiente a Aleister Crowley, o a lo mejor tú me puedes decir si la voluntad es algo que construir, ¿no? Que generar con el proceso mágico. Porque entonces, pues eso implica que podemos eso, generarlo, ¿no? Y no tenerlo que, no sé, tomar, ¿no? Pues es que justo ese es el debate o el dilema que también está polarizado, que es una palabra que ha salido mucho, que es en cuanto a, hay personas que sí creen en la fuerza de voluntad o en el libre albedrío, ¿no? Como que eres tú capaz de ejercer tu voluntad y hay personas que creen que simplemente no existe y es algo como, pues una rata de laboratorio le puedes condicionar y ya, ¿no? Como, que es lo que un poco se ha comprobado con las redes sociales, ¿no? Como que pues pueden hacer que hagas ciertas cosas y te comportes de otras formas. Sí. Incluso a personas que intentan, porque creo que también, por ejemplo, en un podcast de ese Joe Rogan y así, pues justo dicen las personas que han hablado de ese tema, han coincidido que a pesar de que son conscientes de eso, ¿no? De lo adictivos que son y así, incluso pues ellas mismas siguen cayendo en esos patrones, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, referente a la pregunta que decías, pues lo que Alistair dice es como que sí hay herramientas y en sí como que todo el sistema o cada sistema, el objetivo es ese, como entrenar y fortalecer la voluntad con diferentes herramientas, ¿no? Ya sea desde la meditación hasta otras. Súper, sí, súper, súper relevante. O sea, hacia Sí, el futuro, justo. ¿no? O sea, como que sí es algo que necesitamos y que nos hace mucha falta este, hacia el futuro, tal cual por esto que mencionamos. Y Como creo que una justo por eso estrategia. toma una relevancia ese tipo de prácticas, ¿no? También. Sí, Porque digo, completamente de aunque acuerdo. sea yo creo milimétrico o lo muy poco que puedas fortalecer, yo creo que es bastante la ganancia, ¿no? Desde el hecho de que estés consciente, ¿no? De cómo, pues sí, te manipulan el hecho de
las notificaciones y etcétera, a distraerte, ¿no? Ese también es otro tema. La La capacidad de atención. concentrarte, sí es yo creo un valor y pues una fuerza que se ha ido perdiendo. Sí, total, y eso también es algo que se genera, se practica, ¿no? O sea, justo la meditación, pues, bueno, yo conozco un tipo de meditación que es el Zazen, que solamente es sentarte y observar tu respiración y poner atención, y es eso, o sea, practicar el poner atención, ¿no? Y entonces, pues la idea es que si lo practicas, pues ya eres más bueno poniendo atención en otros contextos, ¿no? Y independientemente me voy a iluminar en el sillón, ¿no? O sea, como que no se Claro, trata claro. de eso, sino solo como atención, como, ajá. Entonces, sí, justo como son prácticas que hacen mucha falta y que de repente se refleja eso cuando es como que todos tenemos esta sed que a veces ni siquiera somos conscientes de ella y entonces cae una gota y todos como que corremos hacia eso, ¿no? Y así siento este tipo de prácticas de repente, como que alguien lo ve y dice, no, como que sí, llama mucho la atención porque sí, igual son como respuestas o estrategias a un mal generalizado y que no sabemos bien cómo afrontar. Totalmente, sí hay, pues como esa lucha actual. Yo sí estoy de acuerdo en que es como si justo un tipo de guerra de voluntades, por así llamarla. Y volviendo como a la palabra o al concepto este de portales, ¿tú qué analogías encuentras actualmente con eso? ¿Con los portales actuales o cuál es tu interés en sí Pues para mí con los ese sentido? portales se trata de crear como este, un espacio de intercambio de información entre dos espacios o entre dos contextos que no sean contiguos, ¿no? Entonces, pues sí, tal cual, o sea, eso puede significar muchísimas cosas, pero todas tienen esa característica como de un sistema de significado topándose con otro de alguna manera, porque además nunca es, y esto como que lo he pensado muchas veces, lo he pensado mucho últimamente, con respecto a la idea de fusión o de globalismo, que se me hacen como unos conceptos muy generalizados, como si el intercambio fuera muy simétrico, ¿sabes? La idea de globalismo o de fusión es como dos cosas iguales que se fusionan o que se fusionan en igualdad de circunstancias o algo así, ¿no? Y a mí me gusta más pensar en híbridos, ¿no? Como que híbrido siento que es una palabra que es más como intercambios de información que se dan, pero en circunstancias muy particulares y muy desiguales de un lado a otro, ¿no? Y ese Y que tipo de portales. coexisten, ¿no? Exacto, ajá, que consisten en tensión, que no tienen que fusionarse, pueden intersectar, pueden chocar o pueden simplemente existir en tensión y pueden también sí fusionarse y crear, no, pero son todas estas características y no solamente como una misma idea de fusión, ¿no? Algo así. Ujú. Pues digo, son como tipos específicos de portales porque responden a esta contingencia. Es una palabra que me gusta mucho y creo que también la hablábamos la vez pasada, pero tiene que ver con justo como la configuración de las cosas en un momento dado, en su especificidad, ¿no? En lugar de como una abstracción, algo así. Sí, y entender bueno, en base a lo que dijiste, ¿no? Que los portales son como la conexión entre ambos o dos puntos o varios puntos. Eh, sí me parece muy interesante como ese tipo de reflexión. Por ejemplo, yo tengo como una lista de palabras eh, que son como universales, le llamo, y son palabras que funcionan en varios idiomas o básicamente en el inglés y español también, por eso como universales. Y justo portal es una palabra que puede lograr esa conexión, ¿no? Sí, es Y verdad. otra que Es verdad, no lo mencionaste había es, pensado así, pero sí tienes toda la razón. Sí, está muy chido eso. No lo había pensado. Es y un hay varias portal la misma así, palabra. y Claro. justo fusión Mm. funciona como en un 90% porque entre inglés y español hay alguna diferencia, pero yo creo que si alguien justo que habla inglés y alguien que habla español la lee, sin importar si tiene acento o tilde o una S o dos, puede entender justo
qué Sí, sí, sí. significa, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y sí, eso yo creo que es muy interesante ahorita, como pensar en ese tipo de puentes que se pueden crear entre varias realidades. Sí, sí, está Porque muy también el chido que... lenguaje lo que hace mucho es eso, dividir, ¿no? Sí, como Y al ajá, pues mismo tiempo unir. categorizar, ¿no? O sea, cuando es una cosa, entonces ya no es otra, ¿no? O el idioma como tal también, ¿no? Entendiéndolo como un meme, pues el lenguaje, el idioma más popular, el meme más popular en ese sentido es el inglés, ¿no? Por ejemplo, siempre he pensado así como, está muy fuerte como ganó la guerra de idiomas, ¿no? Por ejemplo, el inglés y su relevancia que ha tenido a lo largo de la historia. Y actualmente pues sigue siendo el dominante. Sí, sí, sí. Sí, que vamos a Y ver cómo los en lenguajes son 100 esos años. portales. Sí, 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 sí. Y lo que crea también portales es, en general, creo, el lenguaje, sin importar si es texto, algo visual, el arte en general, ¿no? La cultura, los memes, las ideas son también portales en ese sentido, ¿no? Que pueden conectar a varias realidades, personas, entidades y así. Me viene como ese tipo de flujo de ideas, pero ahorita que estoy pensando en eso de los portales y como lo que mencionabas, Sí, intercambio de conectar información, puntos. ¿no? Tal cual, y pues sí, el lenguaje, pues tal cual, digo, o al menos la comunicación en el lenguaje, pues también justo es intercambio de información. Entonces, pues sí, o sea, son dos cosas que van de la mano y que sí, pues es interesante porque cuando pensamos en portales, pues podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Hace ratitito justo estábamos hablando de este dicho que decía mi abuela de que Benito Juárez vendía tamales en los portales de la Merced y justo, o sea, como que te lo mencionaba porque se me hizo interesante, me llamó la atención, pues que hay unos portales en la Merced y no sé a qué se refiera, quiero ir a buscarlos por ese juego de palabras exactamente, ¿no? O sea, porque pues ahora se me hace chido que sean portales, pero pues no, ni siquiera sé a qué se refiera, me imagino que digo, obviamente pues a una estructura o a unas puertas grandes o algo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, sí son lo mismo, ¿no? O sea, como tal cual, o sea, como una estructura así en el lenguaje puede ser un portal también y como este mismo juego de palabras es un portal de cierta manera y... Ajá. Sí, y de hecho creo que la Merced en sí es como un portal muy raro y creo que es algo que pasa mucho en la Ciudad de México, que hay como muchas realidades conviviendo y la Merced como que, o por ejemplo Tepito, ¿no? También, sí es como luego no se me viene mucho a la mente cuando pienso en ese tipo de ideas, Star Wars, por ejemplo, como cuando conviven ciertos tipos de seres ahí, Claro. como tú ves, ¿no? Así como Han Solo convive con Sí, Jabba the Hutt y así, y son sí. diferentes seres, Especies, y como sí. que en especies, ajá, y que chocan y conviven. No a Y ese en la Ciudad extremo, de pero por México... ejemplo justo, Ajá, no, ajá, que justo por ejemplo la Merced y Tepito es como un contraste muy grande ajá, entre diferentes realidades y como también se habla, ¿no? De que por ejemplo en la Merced pues sí hay lugares muy oscuros y al mismo tiempo es un lugar muy frecuentado por personas todo el tiempo, ¿no? De que van a comprar comida, materia prima, dulces, etcétera. Y al mismo tiempo sí es un portal para cosas muy fuertes, ¿no? Incluso ilegales y así. He leído que hay un mito urbano de que había algo que era como el carrusel de la Merced. Y cosas así como que se me ¿y qué hacen era luego este muy... carrusel? Eh, el carrusel de la Merced es como un lugar, no sé si exista, nunca lo he visto, solo lo he escuchado, Sí, leído y así. Si lo buscas lo encuentras en internet, por lo menos. sí, Es un lugar como de trata de personas, ok, incluso creo que niños o así. Y ya. literal es un carrusel porque dicen que es donde hay gente dando vueltas, ¿sí? Ya, Ajá, órale, algo sí, así, sí, a sí. eso me refiero, pues. Sí, Que no, la pues Merced tal cual también eso sí tiene es un como portal a eso. otro mundo, ¿no? Muy cabrón, o sea, Ajá. sí, 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 tal cual, pues los portales de la Merced, ¿no? Creo que ahí los identificaste, pues sí,
Sí, y eso vino a mi mente, que es como varios significados que puedes encontré yo con esa frase que decías Ah, anterior, eso, ¿no? eso. Y a mí se me hace mucho, o sea, que algo que convive mucho en la Ciudad de México y en ese tipo de lugares son capas de tiempo, ¿no? Y También. hablando de Alan Moore, o regresando a Alan Moore, que se ha hecho muy presente hoy, este libro de From Hell es creo que mi favorito de los Mm, suyos. Y es como una, digo, habla de la historia de Jack el Destripador, pero también es como una especie de estudio psicogeográfico de Londres, de la ciudad de Londres, y justo como de las capas de historia que ocurren y los portales entre esas capas, ¿no? Y eso es como súper interesante. Y eso, pues obviamente México también tiene eso porque es un lugar construido sobre capas tal cual, ¿no? Así, sí, o sea, hay ciudades como Berlín o como algunas ciudades que eso es muy evidente o muy palpable y creo que México también es una de ellas y sobre todo en ciertos lugares en donde sí conviven distintas realidades en muchos sentidos, ¿no? También así ujú. obviamente como sociales y legales, ¿no? O sea, como criminales, pero también de tiempo, ¿no? Y eso es interesante, como también pensando en esta frase de que el futuro no está distribuido equitativamente, ¿no? Como el futuro ya está aquí, pero no está distribuido equitativamente, entonces justo hay como pues espacios o burbujas de distintos tiempos en distintos lugares, ¿no? Y Sí, eso pues son portales tal cual. totalmente. Ahora que dices eso, me vino a la mente una analogía, o ni siquiera es analogía, es algo que leí en un libro de este evangelizador, se le podría llamar, de la singularidad, Ray Kurzweil, Ah, sí. que menciona que también eso mismo está pasando en el mundo, justo, que como que puedes estar en el futuro en Silicon Sí. Valley o en ciertas partes y al mismo puedes estar como en el pasado, no sé, en África o en ciertas Sí. partes del mundo y puedes estar como, ¿me entiendes? Como Sí, conviviendo sí, en sí. diferentes tiempos, dependiendo de dónde estés en el mundo, Sí, tal y qué cual. ciudad Y visites, hay qué lugar. tiempos, hay como narrativas de tiempo que se van acabando. O sea, por ejemplo, ahorita, pues, digo, obviamente es debatible, pero me parece evidente que hay como que está declinando como la civilización americana, ¿no? Por ejemplo. Y Ujú. no le queda en ese sentido mucho tiempo, ¿no? Como a esa narrativa que ha sido tan dominante por tantas décadas. Sin embargo, si piensas en China, o sea, como que nos llevan diciendo desde que nacimos que el siglo XXI va a ser de China y que China, etcétera, Sí, sí, sí. es un lugar donde queda mucho tiempo, ¿sabes? Como que hay mucho futuro y eso es muy palpable. Y eso, o sea, como que el tiempo no está distribuido equitativamente, sino que aquí queda menos y allá queda más, ¿no? O sea, Mm. allá hay más futuro y aquí no hay mucho futuro, ¿no? Algo así. Sí, y eso también podría ser como una profecía autocumplida, ¿no? O que se va a autocumplir. El hecho de que lo estén repitiendo tanto, como también pasa mucho justo Claro, con, claro, claro. con otros memes o meme magias, por así Sí, decirlo, sí. ¿no? Como ha pasado, no sé, con hechos históricos y así, que justo el hecho de la repetición quizás ayuda a que el evento suceda. Entonces, pues, ajá, ese asunto de China y el futuro y así. El futuro de la humanidad como más hacia China. Y yo me acuerdo cuando era niño, era así como, aprende chino porque es el lenguaje también Sí, del sí. futuro. Eh, pues sí, pareciera que también tiene mucho que ver eso. Y cómo también, eso también crea portales, ¿no? La repetición o ciertos rituales, por así decirlo, también tiene esa capacidad. Y Y me los viene a la mente intercambios, o justo que sea. estamos, ajá, No, no, sí, sí, sí. me viene a la mente que justo estamos grabando este podcast, esta llamada, un 23, ¿no? Y que también menciona ciertas personas que los 23 son como portales, por así decirlo, como el 23 de cada mes. Por ejemplo, Genesis Pure Rage menciona como el ritual de los tres fluidos y así, que es como los 23, ¿no? Porque justo son como días muy bizarros o especiales, como que tienen cierto poder en ese sentido. Sí, está interesante. Y, Como que sí lo había escuchado, pero no lo tenía claro ese. ajá, y bueno, yo en lo personal, no sé si lo porque lo he buscado, pero a partir de que leí como esa mención en el libro, pues sí me he dado cuenta de cómo y creo que Burroughs también obviamente lo menciona más bien, el Enigma 23,
que sí es como un número muy interesante, no solo por el calendario, sino también como la capacidad que tiene mágica, por así decirlo. Por ejemplo, Michael Jordan, el 23, ¿no? Y así como que encuentras ese tipo de repeticiones de ese número. Y Ya. que también funciona como un portal. Por eso me llegó como la coincidencia y que estamos teniendo esta llamada hablando de portales un 23, ¿no? Sí, está interesante como, justo como algunos números son portales tal cual y digo, hemos hablado también de 444 y como patrones y 444 justo ha servido de portal para muchos de nosotros y de cierta manera hay un intercambio, es decir, es un portal de intercambio entre nosotros, ¿no? Los que nos identificamos con ese número en particular de cierta manera, ¿no? Entonces, ajá, como que el 23 tal vez como que atrae a ciertos tipos de gente, el portal del 23 y a otros y a otros el de 1111 y etcétera, etcétera, ¿no? Es Ajá, interesante ajá. eso de los números, ¿no? Que es como lo que decíamos el otro día, que ni los dedos de la mano son parejos, es decir, los números, pues cada uno es distinto y tiene sus características que atraen a cierto tipo de información, ¿no? Algo así. Sí, pues en general es como algo que se repite mucho, ¿no? En cuanto a la filosofía, por así llamarla, filosofía mística. Los símbolos, ¿no? Y su capacidad que tienen de hacer ese tipo de conexiones entre realidades y así. Sí, total. Y pues los números finalmente es eso, ¿no? Lenguaje y símbolos, de una manera más Uh-huh. abstracta. Uh-huh. Y este año en lo personal también lo considero que ha sido, pues sí, como un portal hacia algo eh, que buscaba, solo que no me lo esperaba llegar de esta forma. Y pues sí, han pasado cosas, como que sí ha sido como ¿qué sería? Como no pensaría en la palabra evolución, sino más bien como un viaje, ¿no? Como de un punto al otro, del A al B o así, a la Z, no sé qué grado tuvo, pero sí hubo algo ahí. Y pues sí fue como una oportunidad muy interesante en ese sentido. Y yo creo que para muchas personas ha sido así también como un año, pues sí, como de mucha fuerza en ese sentido, de viéndolo como un portal. ¿Y qué opinas o tú que estás, digamos, pues conectado con o sintonizado a las dimensiones ocultas de la existencia, por decirlo de alguna manera, es decir, tú que trabajas en esas dimensiones seguido, ¿no? ¿Qué opinas de la magia en el 2020? O sea, cómo toda esta serie de eventos y de desorden, como decía, este, afectan eso, ¿no? O sea, como que yo tengo ciertas impresiones, pero me da curiosidad qué piensas tú, o sea, cómo ha sido diferente o cómo ha cambiado la magia. Y bueno, creo que también regresa a lo que hablamos al principio sobre la voluntad y la importancia que tiene y que adquiere, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Pues sí fue como un masterclass, digamos, ¿no? O ¿cómo se llama cuando es como, hay un término que se me fue, pero que es justo como una clase muy intensa. Y yo creo que eso fue, como una lección muy rápida, eh, que quien la quiso la tomó, la entendió, pero yo creo que al final para todos fue como una lección eh, en varios sentidos, definitivamente. Y hay muchas personas que lo interpretamos justo como varias lecciones en varios sentidos. Y unos de esos fue como, o muchos de esos fueron como lecciones internas, ¿no? Personales y entender varias cosas. Por lo menos para mí. Pero yo creo que también muchas personas como que lo interpretaron así, como lecciones, pues sí, primero que nada internas y externas. Porque también estoy de acuerdo con, otra vez sale el tema como de Alan Moore, que también menciona como que la realidad es como un holograma, ¿no? Que justo lo que se refleja, o el as above, so below, ¿no? Por ejemplo. Entonces como que en ese sentido sí hubo mucho de eso, creo.
Sí, No sí, sé sí, para ti, está interesante. en qué sentido fue para ti, por ejemplo. Pues, por ejemplo, a lo que me refería un poco es, siento que ha sido un año raro, extraño, difícil tal vez en ciertas maneras, pero interesante para leer el tarot, por ejemplo, ¿no? Porque el tarot es un portal, yo diría, y es un portal para navegar, es como una pantalla, como la pantalla de tu teléfono es para navegar en internet, el tarot es para navegar pues como otro internet, ¿no? Otra red de información que está oculta, ¿no? Este, pero normalmente, o sea, esa información, aunque está oculta, tiene cierta estructura, es decir, o sea, son conexiones que se dan y etcétera, ¿no? Pero en este año, muchas de esas conexiones se han desordenado o se han roto, hay niveles muy grandes de incertidumbre, ¿no? De futuros, o sea, justo el tarot, yo siempre digo que no puedo predecir el futuro, pero puedo predecir futuros, ¿no? O sea, muchos futuros. No te puedo decir cuál es el que va a pasar, pero sí es una herramienta para especular sobre futuros posibles y algunos te hablarán y otros no, y etcétera. Y eso en sí es un portal para, etcétera. Pero, ajá, justo, al estar tan desordenadas todas estas estructuras de información, este, pues eso hace la experiencia muy distinta, o sea, es como un internet, intentar surfear el internet cuando todos los links están rotos o no funcionan o te llevan a otro lado, ¿no? O las páginas están en construcción o algo así, ¿no? Entonces, eso, como que ha sido una experiencia curiosa y diferente, justo leer las cartas. Y creo que sí, definitivamente hubo, ahora que lo mencionas, como una analogía en ese sentido, porque lo que tiene es que sí tiene una estructura, ¿no? Técnicamente lo que yo aprendí es que sí hay una estructura, como la forma de interpretarlo es como, o lo que yo he podido interpretar es como este arco del héroe, ¿no? Por ejemplo, que empieza con el full y así, y como que sí es un viaje y que justo eso también se repite en las narrativas que consumimos como o habíamos consumido o estábamos acostumbrados como en Star Wars otra vez, ¿no? O películas, historias, narrativas, cuentos, donde es como ese patrón que se repite. Pero lo que tiene también es que cuando lo estás usando bien realmente, pues no lo usas en un orden, sino que solo basado como en ese patrón, tiras y, y ya, pues sí, son diferentes eventos a partir de que lo puedes interpretar basado en este otro patrón. Y pues yo creo que sí fue un poco así, porque por ejemplo en lo personal, otra vez, sí tenía como una idea de qué quería hacer y así, pero pues realmente el año en general fueron varios eventos fuera de lo que pensaba que iba a pasar, pero como que sí pude interpretar otras cosas basado como en la experiencia previa, pero pues el año en sí definitivamente fue eso, ¿no? Como más caótico y por ejemplo el mazo de Alistair, que justo es el que uso, eh, pues tiene eso, que como que creo que son los arcanas mayores o algo así, que los puedes usar como individualmente, por lo que veo es como uno al día, así random, y ya como que te dice ahí, como, no sé, hasta te dice como success o algo así, o victory, y ya como que esa interpretación o lectura que le puedes dar, basado como, ya sea en una estructura previa o simplemente en algo interno también. Creo que eso es como una analogía que puedo encontrar con lo que dices, Sí, sí, sí. que fue así, por ejemplo, ¿no? Como un año que también tuvo como etapas, ¿no? Recuerdo, quizás también, ¿no? Que también hubo segmentos, ¿no? Como cuando era el caos de los acaparadores, ¿no? Del papel higiénico, Sí, fue como una sí, etapa, como quizás una sí, carta. Y luego la de las fiestas por internet, otra. Y como las elecciones, otra. sí, Y ahora la de la vacuna, ¿no? Y son como sí, cartas, ¿no? Como otra vez como compresiones o síntesis sí, sí, de claro, sí, eventos. sí.
Es como una analogía que encuentro con lo que mencionabas. Sí, diferentes momentos. ¿Y tú cuál usas, por ejemplo? ¿Cuál tarot? Ajá. Ya me Uso habías dicho, ¿no? Pero el cuéntanos. Smith-Waite. Pero ahora, y está chido también Ajá. hablarlo en el podcast, porque tengo un Justo método me habías muy dicho. idiosincrático, que es, leo el tarot junto con Ajá. la lotería, la lotería del gallo de, creo que Sí, me acuerdo. 1889 o algo así, hecha por Clemente Jack, el mismo de la Catsup. Digo, eso yo no lo sabía y está chido. Entonces, jalo una carta de tarot, una de lotería, una runa de usar pues, unas runas que conseguí en Islandia y una tarjeta de béisbol, que es lo nuevo que incorporé y que es de los... Pues compré las de los Dodgers de este año, que para los que no sepan y no les importe, los Dodgers de este año ganaron la Serie Mundial por primera vez en 32 años, yo tengo 31 y Wow. y estuvo muy cabrón, ¿no? Y entonces y era la única buena noticia. Yo además vivo en Los Ángeles, digo, también para que entonces pues lo viví aquí y era la única buena noticia que estaba pasando día con día. Entonces sí lo viví muy de cerca y estuvo muy cabrón. Entonces pues es muy mágico eso también, ¿no? O sea, y entonces compré el deck que tiene las tarjetas de los jugadores y obviamente como vi todos los partidos y todo, pues ya como que tienen muchas asociaciones, conozco como sus personalidades, sus momentos, etcétera. Entonces ya me dicen mucho, ¿no? O sea, cuando Claro. saco una tarjeta ya tengo muchas asociaciones. Entonces justo leo estos 4 elementos: tarjeta de tarot, de lotería, de runa y de béisbol. Entonces hago un spread cada día. Y unes la lectura completa, digamos. Ajá, o sea, las leo todas en conjunto. A veces me clavo y saco los libros de referencias y tengo como unos de tarot y un diccionario de runas y me clavo más. Y otros días nada más como lo dejo más, como un sabor del día, ¿no? Como que solo lo dejo ahí y ya, y como que lo veo a lo largo del día o lo que sea. Los de lotería cada uno tiene como pues como un cantar del que canta la lotería, ¿no? Así como la pera, el que espera desespera, la pera, ¿no? Entonces eso ya también te da un chingo, o sea, porque pues la pera pues Eso sí lo dice la interpretas, pero carta. el que espera, eso es, lo dice Trae como el frases. tablero, tengo como un tablero Ajá. que dice los cantares Wow. de cada tarjeta, entonces ya eso te dice un chingo, ¿no? Y bueno, y el tarot y las runas pues obviamente son para eso, ¿no? Entonces como que ya en conjunto todo eso pues ya te da una matriz bastante compleja, pero también idiosincrática, que a mí me parece chido e importante porque es crear mis propios portales, ¿no? Y no necesariamente ya irme con la estructura de Smith-Waite o de pues con el que sea, ¿no? Con un tarot, sino abre más las posibilidades y habla más de como mi propia experiencia, ¿no? O sea, la Totalmente. lotería, Sí, las sí. runas y Tiene el sentido. béisbol y todo, no sé. Entonces, pues Wow. eso se me hace muy chido y se me hace muy chido hablarlo aquí porque sí diría como si van a adoptar prácticas mágicas, hagan las suyas, ¿no? Y en general, o sea, si van a Totalmente. como hacer portales, hagan los suyos y que sean idiosincráticos y intercambien las informaciones de todos los lados y las dimensiones que sean las que a ustedes les importen, ¿no? Sí, justo estoy totalmente de acuerdo que es como mucho de la cultura del do it yourself, ¿no? En esta relación con los lenguajes y así, y la creación también, por así decirlo, de portales, ¿no? Que es la manera también de tener agencia, ¿no? O sea, porque si yo solo me estoy yendo con la interpretación del tarot, digo, a pesar de que obviamente es un sistema súper complejo y ya no son 5 reacciones como en Facebook, pero al final, pues sí son 72 cartas que son las que ese güey escogió y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre más puedas como abrir ese sistema, o no abrirlo, sino hacerlo tuyo, ¿no? O sea, sí abrirlo, pero tampoco se trata de solo abrirlo a que todo es todo, porque pues entonces ya es imposible leer, ¿no? Y te pierdes tú mismo, ¿no? Pero sí hacerlo tuyo, ampliando esa red con elementos pues pues no sé, que te importen o que sean parte de ti. Y como lo que mencionamos y hemos mencionado en esta llamada, en este podcast, que es justo lo de la voluntad, ¿no? Como también involucrar esa parte y recuperar también, como dices, esa agencia. Sí, justo. Y está muy buena esa recomendación. ¿Qué otro consejo le podrías dar
a las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, como crear tu propio lenguaje, por así decirlo. No sé qué tan paranoico o esquizofrénico pueda sonar, pero más bien diciéndolo desde un punto del justo. Pues es que alguien lo está creando. Sí. O sea, creo que no es tan paranoico porque alguien está creando ese lenguaje, ¿no? Y si no eres tú, es otra persona o una máquina o un grupo de personas en una estructura institucional, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, alguien lo está haciendo, no viene de ningún lado y puede, esa persona puede ser tú y entonces vivir en un espacio más, pues esculpido por ti mismo, ¿no? O sea, más a tus medidas, digamos. Y eso tiene que ver con la agencia. Y pues sí, tal cual, o sea, este es un buen año por ese mismo desorden de información para crear portales. O sea, creo que esto, tal vez si no lo dijimos así, creo que fue un poco implícito. O sea, como al estar tan desordenada la información, se presta a que tú crees tu propio orden, ¿no? Entonces, ahorita es un muy buen momento para hacer portales y hacerlos pues en la dirección que tú quieras y que te importe, también como habiendo perdido las narrativas del futuro, habiendo perdido el futuro, ¿no? Muchos de nosotros como tal cual futuros que esperábamos o que lo que sea, pues es el chance de crear tus nuevos futuros, ¿no? Y no se trata de nuevo de un futuro, sino de muchos futuros y intercambiar información con esos futuros para que te enriquezcan, porque al final no puedes determinarlo y decir, va a ser, porque pues es muy controlador y no suele ser así, ¿no? Es más interesante y más rico, pienso yo, como tener muchos futuros. Yo no quiero tener un futuro, quiero tener muchos futuros, ¿no? Y esos futuros me enriquecen en el presente y me llevan a navegarlo con intuición de esos futuros. Y ya a la mera hora, pues lo que pasa es como lo que decíamos, ya es un movimiento espontáneo que es como, pues sí, ya era eso y era inevitable y todo llevó eso. Pero sí, como no tanto, no tanto como con un alfiler en mente y como tengo que meter ahí la bala, no. Sino pues más diversidad de información y de dimensiones, más dimensiones, ¿no? Justo, y mencionas otra de esas palabras universales que decía, justo. Pero, digamos, el portal, volviendo a ese tema, o a ese concepto más bien, ¿no? El portal pues se abrió eventualmente, como justo por estas fechas del año pasado, me acuerdo, ya se empezaba a hablar de China, ¿no? Que ya está empezando allá en diciembre del 2019. Y en ese sentido, yo considero que aún no se cierra, ni se va a cerrar pronto, ¿no? O sea, la oportunidad sigue abierta ahí, esa brecha. Entonces yo creo que todavía hay oportunidad como de aprovechar, como dices, la oportunidad que te da esta brecha, y sí se ha hablado mucho de eso, ¿no? Como que es algo que no sucede mucho, o me acuerdo que acaba de pasar esto de... Tú me lo puedes explicar mejor porque también estaba pensando en otras cosas en ese momento, de esta oportunidad que no se repite muy seguido, de esto de que fue Júpiter, bueno, la conjunción. Saturno, ¿no? La conjunción. La famosa conjunción de Júpiter. ¿Tú qué sabes de eso? Que acaba de suceder. No, la verdad no mucho, no sé qué implicaciones tenga, o sea, bueno, leí igual que tú que pasa creo que cada 600 años o no sé cuánto, y pues obviamente, o sea, bueno, la astrología es otro sistema adivinatorio en el que los astros o los cuerpos celestiales tienen ciertos significados, ¿no? Entonces, pues es un poco como sacar dos cartas de tarot en otro sistema, ¿no? O sea, pero sí, o sea, el hecho de que sea un evento tan único, pues obviamente le da ese peso a esa conjunción, ¿no? Pero Júpiter sí es un planeta que me interesa mucho y me gusta y lo pienso mucho porque una vez estaba viendo una entrevista con Julio Cortázar y estaba hablando Julio Cortázar de la primera vez que leyó a Julio Verne. Y aquí voy a decir, creo que nunca he dicho en un podcast, pero mi nombre es Julio. y entonces Julio Cortázar leyendo a Julio Verne, habla de leer a Julio Verne por primera vez cuando era niño y darse cuenta de que la de Julio Cortázar, su propio sentido de realidad y fantasía era distinto al de su mamá y al de la gente que lo rodeaba, ¿no? Entonces él se da cuenta de eso al leer a Julio Verne y es como una especie de portal también. Y yo cuando vi eso, pues me habló muchísimo y por eso también digo que me llamo Julio.
me sentí muy identificado con eso y Julio viene de Júpiter, ¿no? Entonces me siento justo como identificado con ese, pues sí, con ese lineaje, con ese planeta. También es súper interesante porque llueve diamantes en Júpiter. Es como pues, otro, otro mundo, bueno, o sea, literal otro mundo, ¿no? Pero en ese sentido también, o sea, como aquí un diamante puede ser como lo más precioso, ¿no? Y ahí llueve diamantes, pero no hay como superficie, ¿no? O sea, no sé, como otro sistema de significado que implica eso también, no sé. Sí, las analogías, simbologías que puedes encontrar, ¿no? Pero estás de acuerdo conmigo entonces de que ese, entre comillas, portal todavía no se cierra, ¿no? Sí, no, completamente, sí. El del COVID, por así decirlo. Sí, el del COVID, sí, sí, no, completamente de acuerdo y como dices, ni se va a cerrar, ¿no? O sea, tal vez quede como una brecha, pero ya nunca se va a cerrar ese hoyo, ¿sabes? Sí, por lo menos no hasta lo de la vacuna, por así decirlo, que es lo oficial ahorita, que ese es lo que, el final, ¿no? De esto que hemos conocido hasta ahora. Y bueno, ya para cerrar este portal, esta llamada, este podcast, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que te están escuchando ahora, que están interesadas? No sé, o más bien un consejo muy general, lo que se te venga ahorita a la mente. Pues creo que ya lo dijimos y es que hagan sus portales, que creen sus futuros en este momento en el que los que había o los que tenían o los que pensaban que tenían dejaron de existir. Y tal vez lo que les dimos fue un poco de consejos al respecto, ¿no? O sea, cómo hacerlo, pues, creando portales de intercambio de información entre las dimensiones que les interese para juntar como una red de intercambio de información que sea la que forme esa nueva realidad, ¿no? Algo así tal vez podría resumirlo, no sé si... Creo que tiene... Espero que tenga... Esté bien. Creo. ¿Dónde te pueden seguir las personas interesadas en conocer más de tu trabajo también como artista, tu trabajo en general, de todo, o contactarte también quizás para hablar de otros? No sé si estés abierto para esas cosas. No, pero sí, es que es una muy buena pregunta porque fíjate, estoy muy abierto a eso y sin embargo lo primero que pensé fue, no quiero dar mi Instagram, no quiero dar mi Facebook, ¿qué doy? ¿Qué doy? ¿Mi teléfono? O sea, sí, claro que me interesa que quien quiera me busque, pero está de la verga que mi identidad tenga que ser como las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, pues voy a dar mi teléfono. Digo, no creo que mucha gente me vaya a dar para venderme o para hacer cosas. Ences, voy a dar mi teléfono. Mi teléfono es... Va, si quieres lo escribo. Más. Sí, va. Pero bueno, lo voy a decir igual, es +1, la alada, y es 917-929-9380. Ese es mi teléfono. Más y quien quiera hablar de magia... Sí, de hecho es sí, bastante, normalmente. Y ya dije mi nombre, esa es primera, nunca, no suelo dar mi nombre en contextos públicos, no me gusta, es algo que se siente muy privado, pero bueno, salió en esta oportunidad y está chido. Perfecto, pues Parches, Julio, no me queda más que agradecerte por esta segunda oportunidad de debatir, de conversar, de intercambiar ideas. Y espero pronto se vuelva a repetir este portal. Sí, contrario, y bueno, independientemente de eso, seguiremos hablando tú y yo, por otro lado. Sí. Sí. Y sí, de nuevo, gracias. Y está muy chido. O sea, chance deberíamos hacerlo en un año otra vez, a ver cómo, no sé. Cómo avanzó, ¿no? Un portal chido, ¿no? También como un año. Ajá. De hecho, así ha sido entre el anterior y este. Ajá, por eso decía, fue como por estas fechas y sí, puta, cómo cambió todo, ¿no? Sí. Entonces, chance estaría chido igual en un año, pero bueno, igual seguimos en contacto. Sí, y bueno, las personas que han escuchado hasta ahora, también les quiero decir que la música que ha estado sonando es tuya, ¿no? Ah, qué chido, es que yo, pues sí, no escucho el fondo, pero sí, no, pero ya lo grabé hoy en la mañana. Claro. Justo. Claro. Sí. Pues úsalo para lo que quieras, digo. Lo seguiré usando probablemente. Y bueno, muchas gracias a todos los que han visto este video y escuchado este episodio. Y a ti. Sí, gracias por su atención y por su tiempo y por el tuyo. Adiós. Adiós. Somos la nueva ola.
de juventud latina.